A los 48 años, Drew Scott se enfrenta al mayor shock de su vida. No se trata de un rumor ni de un chisme, sino de una amarga verdad que proviene de la persona en quien alguna vez confió plenamente su esposa Linda Phan. El secreto largamente guardado está ya revelando una relación indeseada que Drew jamás imaginó. ¿Qué ocurría realmente tras bambalinas en su matrimonio? ¿Y por qué Drew se enteró solo cuando todo era tan evidente? A los 48 años, Drew Scott se encontró con la verdad más devastadora de su vida matrimonial. Durante años había confiado plenamente en Linda Phan, creyendo que la relación se basaba en amor, respeto y lealtad mutua. Sin embargo, la evidencia que finalmente llegó a sus manos reveló que su esposa había sostenido un vínculo secreto con alguien inesperado, un golpe emocional que lo sacudió hasta lo más profundo. La combinación de incredulidad, tristeza y sensación de traición se apoderó de él, obligándolo a replantear cada momento compartido y cada decisión tomada durante su matrimonio. Drew relató que el impacto inicial fue paralizante. No se trataba de un rumor ni de una noticia mediática. Era la certeza tangible de que su confianza había sido quebrantada. La sensación de que todo lo construido podía desmoronarse en un instante lo llevó a un estado de confusión intensa, mezclando rabia, dolor y un profundo desconcierto sobre cómo continuar. El descubrimiento no ocurrió de manera repentina en un solo instante. Fue un proceso que se fue gestando a partir de pequeñas pistas y situaciones que con el tiempo encajaban en un patrón claro. Mensajes, ausencias inexplicables y actitudes evasivas se acumularon hasta convertirse en una evidencia innegable que Drew ya no podía ignorar. Cada detalle que antes parecía trivial adquirió un nuevo significado, revelando la magnitud de la traición. Durante los días posteriores, Drew experimentó un torbellino de emociones. Por un lado había un amor profundo y un apego a los recuerdos de años compartidos. Por otro, una sensación de engaño que lo obligaba a confrontar la cruda realidad. Cada gesto cotidiano, cada conversación pasada, cada momento íntimo, comenzó a ser reinterpretado a la luz de la traición recién descubierta. El aspecto más doloroso para Drew no fue solo la infidelidad en sí, sino la inesperada identidad de la tercera persona. La sorpresa amplificó la decepción y generó un sentimiento de vulnerabilidad que nunca había experimentado. Se dio cuenta de que la confianza, un pilar fundamental en cualquier relación, había sido erosionada silenciosamente durante un tiempo prolongado. Frente a esta revelación, Drew eligió procesar la situación con introspección antes de actuar. No buscaba escándalos, ni reacciones impulsivas. Necesitaba comprender los hechos y sus emociones para tomar decisiones conscientes sobre el futuro. La claridad mental se volvió indispensable para gestionar el dolor, sin comprometer su estabilidad emocional ni su imagen pública. A lo largo de este proceso, Drew comprendió la importancia de observar y analizar patrones de comportamiento que antes había minimizado. Cada ausencia, cada mensaje sospechoso, cada evasión eran piezas de un rompecabezas que finalmente conformaban la imagen completa. Reconocerlas no fue fácil, pero resultó crucial para afrontar la verdad de manera responsable. El descubrimiento también lo llevó a reflexionar sobre la vida profesional y personal. Como figura pública sabía que sus decisiones podían tener repercusiones más allá de su esfera privada. Por ello, procesar la traición con cuidado y conciencia se volvió una prioridad para proteger no solo su bienestar emocional, sino también la estabilidad de su carrera y reputación. Finalmente, a los 48 años, Drew Scott entendió que aquel momento marcaría un antes y un después en su vida. No era simplemente el fin de una ilusión romántica, sino el inicio de un proceso de madurez, resiliencia y toma de decisiones sobre cómo reconstruirse después de un golpe profundo. La experiencia, aunque dolorosa, reveló lecciones sobre confianza, amor propio y la capacidad de enfrentar la realidad sin negarla. Antes de que la verdad saliera a la luz, la vida de Drew Scott y Linda Phan parecía desde cualquier ángulo sólida y armoniosa. Compartían proyectos, sueños y una rutina que, aunque exigente, daba la impresión de estar bien estructurada. La complicidad entre ambos era visible en cada aparición pública, en cada entrevista conjunta, en cada gesto de apoyo mutuo.
Durante años, Drew creyó que su matrimonio era una alianza firme. No solo eran pareja, también eran compañeros de vida y colaboradores en múltiples iniciativas. La confianza parecía inquebrantable. Las conversaciones sobre el futuro incluían planes de crecimiento personal, metas profesionales y proyectos compartidos que fortalecían la sensación de estabilidad. La rutina diaria estaba marcada por compromisos laborales intensos, grabaciones, reuniones, viajes, compromisos empresariales. Aún así, intentaban mantener espacios para la intimidad y el descanso. Cenas tranquilas en casa, conversaciones antes de dormir, pequeños rituales que reforzaban el vínculo. Sin embargo, el equilibrio entre vida pública y privada nunca es simple. La exposición constante genera presión. Las expectativas externas pueden convertirse en una carga invisible. Drew comenzó a notar que aunque compartían el mismo espacio físico, algo en la dinámica emocional empezaba a cambiar de manera casi imperceptible. Linda parecía más reservada en ciertos momentos. Cambios sutiles en el tono de voz, respuestas breves, distracciones frecuentes. Drew atribuyó estas variaciones al estrés profesional. Era una explicación lógica. Ambos manejaban responsabilidades significativas. Hubo periodos en los que las agendas no coincidían. Viajes separados, horarios desfasados, compromisos simultáneos en diferentes ciudades. La distancia física no siempre implica distancia emocional, pero cuando se prolonga puede abrir espacios donde antes había cercanía constante. Drew, enfocado en mantener el ritmo profesional, no interpretó de inmediato estas señales como alarmas. Pensaba que toda relación madura atraviesa etapas de menor intensidad emocional. Creía que la estabilidad consistía precisamente en no dramatizar cada cambio. También existía la confianza construida durante años. Esa confianza que lleva a no cuestionar cada detalle, a no revisar cada explicación, a no sospechar cuando no hay motivos evidentes. Y esa misma confianza fue paradójicamente el velo que retrasó la percepción de lo que realmente ocurría. Desde afuera todo seguía funcionando. Apariciones coordinadas, mensajes públicos de apoyo, sonrisas naturales frente a las cámaras. Nadie habría imaginado que bajo esa normalidad aparente, comenzaban a gestarse fisuras invisibles. Drew reflexionó más tarde que la perfección pública puede convertirse en una trampa silenciosa. Cuando todo parece estable, uno deja de hacer preguntas difíciles, deja de profundizar, deja de explorar si la conexión emocional sigue tan sólida como antes. En retrospectiva, algunos momentos adquirieron un significado distinto. Conversaciones evitadas, temas que quedaban sin cerrar. Cambios en la frecuencia de ciertos gestos afectivos, nada explosivo, nada evidente, pero sí acumulativo. La vida matrimonial antes del descubrimiento no era un caos. Era precisamente lo contrario, una estabilidad que comenzaba a volverse superficial. Y esa superficialidad emocional fue el terreno donde la distancia empezó a crecer, sin que Drew lo advirtiera de inmediato. Lo más difícil de aceptar después fue comprender que no hubo una ruptura abrupta en la rutina. Hubo una transformación gradual que pasó desapercibida porque no parecía urgente. Y así, mientras la imagen externa seguía intacta, la conexión interna empezaba a debilitarse en silencio. Con el paso de los meses, hubo detalles que comenzaron a incomodar a Drew, aunque en ese momento no los interpretó como advertencias claras. No eran pruebas evidentes, no eran escenas dramáticas. Eran pequeños cambios de comportamiento, variaciones sutiles en la actitud de Linda que aisladas podían parecer insignificantes, pero juntas formaban un patrón que más tarde sería imposible ignorar. Uno de los primeros indicios fue el cambio en la comunicación. Las conversaciones que antes fluían con naturalidad empezaron a sentirse más cortas, más superficiales. Linda evitaba profundizar en ciertos temas, desviaba preguntas o respondía con frases breves que cerraban cualquier intento de diálogo más íntimo. Drew lo atribuyó al estrés, al cansancio, a las obligaciones acumuladas. También hubo modificaciones en la rutina diaria. Horarios que cambiaban sin previo aviso, compromisos que surgían de manera repentina, explicaciones que sonaban lógicas, pero dejaban una sensación extraña. No era desconfianza inmediata, era una intuición que se activaba en silencio.
Drew recuerda que comenzó a notar una distancia emocional difícil de describir. No era frialdad abierta, sino una especie de desconexión. Linda estaba presente físicamente, pero emocionalmente parecía distraída, como si parte de su atención estuviera en otro lugar. Otro elemento que llamó su atención fue la privacidad repentina en aspectos que antes eran compartidos con naturalidad. El teléfono siempre boca abajo, notificaciones silenciadas, cambios en contraseñas, gestos pequeños que en otro contexto podrían pasar desapercibidos, pero que repetidos día tras día empezaron a inquietarlo. Sin embargo, la confianza construida durante años actuaba como un escudo. Drew no quería sospechar. No quería convertirse en alguien que revisa, que cuestiona cada detalle, que interpreta cada silencio como amenaza. Creía en el matrimonio. Creía en la lealtad. Hubo momentos en los que intentó hablar del tema de manera indirecta. Comentarios suaves sobre la distancia, preguntas abiertas sobre cómo se sentía ella. Pero las respuestas eran tranquilizadoras, firmes, casi demasiado controladas. Eso lo llevó a dudar de su propia percepción. La mente humana tiene una capacidad sorprendente para justificar lo que no quiere enfrentar. Drew pensó que quizá estaba exagerando, que tal vez la rutina había cambiado y él simplemente no se había adaptado. Eligió confiar antes que confrontar. Pero la intuición no desaparece cuando se ignora, se acumula. Y con el tiempo pequeños gestos comenzaron a pesar más. Sonrisas que parecían forzadas, evitación de contacto visual en ciertas conversaciones, una energía distinta en la forma de interactuar. Lo más doloroso fue darse cuenta después de que las señales siempre estuvieron ahí. No eran invisibles, eran incómodas. Y lo incómodo es fácil de posponer cuando uno no quiere alterar la estabilidad aparente. También hubo un cambio en la dinámica afectiva. Los gestos espontáneos disminuyeron. Las conversaciones nocturnas se hicieron más escasas. La complicidad que antes era natural empezó a sentirse forzada. Drew comenzó a experimentar una sensación persistente de incertidumbre. No tenía pruebas concretas, pero tampoco tenía paz. Y cuando la tranquilidad desaparece, en una relación algo importante está cambiando. La acumulación de detalles finalmente superó su resistencia interna. Ya no era una sola señal, eran muchas. Y aunque ninguna por sí sola parecía definitiva, juntas, construían una realidad que no podía seguir ignorando. Este período fue el más confuso emocionalmente. Porque aún no había una confirmación clara, pero tampoco había inocencia total. Vivir en ese espacio intermedio entre la duda y la negación resultó más desgastante que la verdad misma. Drew comprendió algo crucial demasiado tarde: la confianza no implica ceguera. Amar no significa ignorar lo evidente. Y escuchar la intuición no es paranoia, es protección emocional. Cuando finalmente decidió investigar con más claridad, ya no lo hizo desde la sospecha irracional, sino desde la necesidad de recuperar su estabilidad emocional. Las señales habían estado ahí desde el principio. Y el dolor no solo vino de la traición posterior, sino de entender que su intuición había intentado advertirle mucho antes. Cuando Drew Scott finalmente decidió dejar de ignorar las señales y enfrentar lo que su intuición llevaba meses susurrándole, no estaba preparado para la magnitud del impacto emocional que estaba por recibir. No fue una escena dramática ni una confrontación explosiva frente a testigos. Fue un momento íntimo silencioso, en el que la realidad se impuso sin posibilidad de reinterpretación. La confirmación llegó a través de evidencia concreta. No eran suposiciones, no eran dudas abstractas. Eran mensajes, conversaciones y pruebas que desarmaban cualquier intento de negación. La narrativa que durante tanto tiempo había intentado sostener en su mente se desmoronó en cuestión de minutos. El golpe más fuerte no fue solo descubrir la infidelidad, sino comprender con quién había ocurrido. La identidad de la tercera persona rompió algo más profundo que la confianza conyugal. Destruyó una sensación de seguridad dentro de su círculo más cercano. Lo inesperado no fue solo el acto, sino el contexto. En ese instante Drew sintió una mezcla brutal de emociones: rabia contenida, tristeza profunda, humillación silenciosa, y sobre todo una sensación de incredulidad que lo paralizaba.
Era como si su mente necesitara más tiempo para aceptar lo que sus ojos ya habían confirmado. Durante las primeras horas posteriores al descubrimiento, el silencio fue ensordecedor. No hubo gritos, no hubo escenas dramáticas. Hubo una conversación tensa cargada de pausas largas y miradas evasivas. Linda intentó explicar, justificar, contextualizar. Pero las explicaciones en ese momento no tenían peso suficiente para reconstruir lo que se había roto. Drew escuchó. No interrumpió, no reaccionó impulsivamente. Pero por dentro algo se fracturaba de forma irreversible, simple. Entendió que no se trataba de un error aislado, sino de una secuencia de decisiones conscientes que habían sido ocultadas. La traición no fue un accidente. Fue una elección repetida. Esa comprensión fue la más dolorosa, porque significaba que mientras él seguía confiando, la verdad ya estaba ocurriendo en paralelo. Las horas siguientes estuvieron marcadas por una claridad dolorosa. Drew comenzó a revisar mentalmente cada momento reciente, cada ausencia justificada, cada gesto extraño, cada conversación inconclusa. La imagen que había construido de su matrimonio se reconfiguraba en tiempo real. ¿Hubo preguntas que quedaron sin respuesta satisfactoria? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Qué faltaba en la relación? ¿Qué se había ignorado? Pero más allá de las preguntas, surgió una certeza: la confianza había sido vulnerada de manera profunda. El impacto no fue solo emocional, también fue identitario. Drew siempre se había percibido como un hombre que construía estabilidad, tanto profesional como personal. Descubrir que su propia relación estaba sostenida sobre una mentira lo obligó a confrontar una vulnerabilidad que nunca imaginó experimentar. Durante los días posteriores, el mundo exterior continuó funcionando con normalidad. Compromisos, reuniones, responsabilidades. Pero internamente estaba procesando un terremoto emocional. Lo más complejo fue manejar la dualidad entre la vida pública y el dolor privado. No podía exponerlo todo. Tampoco podía fingir que nada había ocurrido. La conversación definitiva fue inevitable. Sin gritos, pero con firmeza. Drew necesitaba claridad. Necesitaba saber si había arrepentimiento genuino o simplemente miedo a las consecuencias. La respuesta no fue simple. Hubo intentos de reconstrucción. Hubo promesas de cambio, hubo disculpas, pero el daño ya estaba hecho. En ese momento Drew entendió que el verdadero desafío no era descubrir la verdad, era decidir qué hacer con ella. La traición no solo rompió una ilusión romántica, alteró la estructura completa de confianza que sostenía su matrimonio. Y por primera vez en mucho tiempo Drew se encontró en un lugar donde debía elegir entre la reconstrucción incierta o la redefinición total de su vida. La puerta se había cerrado sobre la mentira. Ahora debía decidir si abría otra hacia un nuevo comienzo o intentaba reparar lo que había quedado atrás. A los 48 años, Drew Scott entendió que el momento más difícil no fue descubrir la infidelidad, sino decidir qué hacer después de conocerla. La verdad ya estaba sobre la mesa. Las explicaciones habían sido escuchadas. Las emociones habían sido procesadas al menos parcialmente. Ahora lo único que quedaba era enfrentarse a sí mismo y responder una pregunta incómoda. ¿Podía volver a confiar? Los primeros días después de la confrontación estuvieron marcados por una calma extraña. No era paz, era agotamiento emocional. Drew se sentía como si hubiera corrido una maratón interna. El dolor no era escandaloso ni visible para el mundo exterior, pero por dentro todo estaba en revisión. Cada recuerdo feliz se mezclaba con la traición, cada proyecto compartido parecía tener una grieta invisible. Intentó imaginar la reconstrucción, terapia, conversaciones profundas, nuevos acuerdos, límites claros. Era posible en teoría. Muchas parejas superan crisis, pero la teoría no siempre coincide con la experiencia personal. Y Drew sabía que la confianza, cuando se rompe, no vuelve a su forma original. Puede repararse, pero nunca es idéntica. También estaba el orgullo herido. No el orgullo superficial, sino el orgullo íntimo de quien creyó estar construyendo algo sólido. La traición no solo afectó su corazón,
afectó su percepción de control, su seguridad interna. Lo obligó a aceptar que no todo lo que se ve estable lo es realmente. Durante largas noches de reflexión, Drew comenzó a analizar no solo lo que Linda había hecho, sino lo que él mismo había ignorado. No para culparse, sino para entender. Comprendió que había señales, que había intuiciones que decidió silenciar por comodidad emocional. Amar no significa cerrar los ojos, y esa fue una lección que aprendió de la manera más dura. El proceso no fue impulsivo. No hubo una decisión tomada en medio de la rabia. Drew necesitaba claridad, no reacción. Observó el comportamiento posterior a la revelación. Escuchó las disculpas. Evaluó la coherencia entre palabras y acciones. Pero algo dentro de él ya no era el mismo. La confianza es invisible cuando existe, pero su ausencia es constante cuando desaparece. Y Drew comenzó a darse cuenta de que no quería vivir vigilando, dudando o interpretando cada gesto. A los 48 años, entendió que la paz emocional vale más que cualquier apariencia de estabilidad. Que permanecer en una relación por miedo al cambio puede ser más destructivo que enfrentar la incertidumbre. La decisión final fue dolorosa, pero consciente. Drew eligió priorizar su dignidad, no desde el rencor, sino desde la claridad. No buscó venganza, no buscó exponer, no buscó humillar. Simplemente comprendió que necesitaba reconstruirse lejos del escenario que había fracturado su confianza. El desenlace no fue una tragedia pública, fue una transformación privada. Fue el momento en que decidió que su identidad no estaría definida por la traición de otro, sino por la manera en que él respondía a ella. Profesionalmente siguió adelante, con disciplina, con enfoque, con la determinación de no permitir que el dolor personal desestabilizara todo lo que había construido. Pero emocionalmente sabía que esta experiencia lo había cambiado para siempre. Aprendió que el amor maduro requiere honestidad radical, que la lealtad no es negociable, que la intuición no debe ignorarse, y que la fortaleza no consiste en soportar cualquier cosa, sino en saber cuándo decir basta. A los 48 años, Drew Scott perdió una versión idealizada de su matrimonio, pero ganó una comprensión más profunda de sí mismo. Descubrió que el verdadero carácter se revela en las crisis silenciosas, no en los momentos de éxito. El final de esta historia no fue una derrota, fue una elección de respeto propio, de coherencia interna, de dignidad. Y a veces el desenlace más doloroso es también el comienzo más honesto. La historia de Drew Scott nos recuerda que incluso en matrimonios que parecen sólidos y estables, la traición puede surgir sin previo aviso. La verdadera prueba no está en lo que sucede, sino en cómo respondemos cuando enfrentamos la verdad. Drew eligió confrontar la realidad con claridad, tomar decisiones conscientes y priorizar su dignidad sobre la comodidad de la rutina. A los 48 años, aprendió que el amor no significa tolerar la deslealtad, ni minimizar el impacto de la traición. La fortaleza real consiste en reconocer la realidad, proteger la propia paz emocional y actuar con integridad, sin dejarse arrastrar por la impulsividad ni la venganza. Esta historia también nos enseña que las señales sutiles nunca deben ignorarse. La intuición. Los pequeños cambios en la conducta y la comunicación ausente son advertencias que pueden ayudar a evitar daños mayores si se escuchan a tiempo. La honestidad y la comunicación son pilares que sostienen cualquier relación, y cuando se rompen, es necesario tomar decisiones conscientes. Ahora te pregunto, ¿cómo reaccionarías si te enfrentases a una traición inesperada? ¿Crees que el amor puede sobrevivir cuando la confianza se quiebra? Comparte tu opinión en los comentarios, porque muchas personas atraviesan situaciones similares, y escuchar otras experiencias puede ofrecer perspectiva y apoyo. Suscríbete al canal para seguir descubriendo historias reales, que nos muestran que detrás de cada relación, cada rumor y cada crisis, hay decisiones humanas que pueden redefinir el rumbo de la vida y enseñar lecciones de resiliencia, fortaleza y autorrespeto.